Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, de la carrera de Derecho de quinto semestre, en la materia Derecho Administrativo. Introducción al Derecho Administrativo. Como concepto del derecho administrativo, tenemos que es una disciplina científica, jurídica, y que por ende esta rama es parte de la ciencia del derecho. Como rama de la ciencia del derecho público, tenemos que es un complejo de normas, sino que es una disciplina científica que estudia al complejo normativo, dentro de esta distinción entre el derecho público y el derecho privado. Se dice también que es un derecho que está en formación, tanto en sus normas positivas como en sus principios científicos. ¿Qué estudia el ejercicio de la función administrativa? Este estudia toda la actividad que realizan los órganos estructurados jerárquicamente o dependientes de un poder superior, y también la actividad del Congreso que no sean de materia legislativa y de órganos independientes, como los jueces, o que no sean de materia jurisdiccional. Las fuentes del derecho administrativo son las siguientes: la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. La administración pública es el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administración y gestionar organismos institucionales y entes del Estado. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. ¿Cuáles son las funciones de la administración pública? Las funciones del administrador público son en el ámbito de transporte, desarrollo comunitario y económico, salud pública, servicio social, educación superior, educación, parques y creaciones, viviendas, aplicación de la ley y la seguridad pública, gestión de emergencia. ¿Cuál es el fin de la administración pública? Entendemos por administración pública tanto a las organizaciones formales del sector público como a la actividad que realizan estas organizaciones en el ejercicio de la función administrativa para satisfacer las necesidades de un interés público y lograr los fines del Estado. Las nociones preliminares. El derecho administrativo como mecanismo para garantizar los derechos de las personas y la importancia del COA en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El derecho administrativo como mecanismo para garantizar los derechos de las personas se dirige a la satisfacción de las necesidades colectivas y asuntos de interés público, es decir, asegurar la materialización de los derechos de las personas, pueblos y colectivos que habitan el territorio del Estado. Dentro de la importancia del COA administrativo jurídico ecuatoriano, tenemos la promulgación del COA. Se convierte en un hito histórico dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que por primera vez se contaría con una norma legal con características de generalidad y abstracción que regule los siguientes puntos. Las relaciones de las personas, es decir, la administración con la administración pública o con el órgano de instituciones del Estado que ejerzan la función administrativa. El régimen jurídico aplicable a través de los cuales se ejerce su actividad jurídica, es decir, en los actos administrativos. Hechos administrativos, actos de simple administración, actos normativos y los contratos administrativos. El siguiente punto es el procedimiento administrativo aplicable a los órganos y entidades que ejercen la función administrativa. Y esto es todo en base a las nociones preliminares. Historia del derecho administrativo. El derecho administrativo lo encontramos a finales del siglo XIII en Francia. Todo esto lo proyectó en una sola frase Luis XIV, que determina que en Francia, es decir, Louis Stormont, que en español lo traducimos como el Estado soy yo, donde el rey consideraba tener un cuerpo de asesores y así crear el Consejo del Rey. Este consejo se establecía en la monarquía y le correspondía asesoramientos en la administración pública y en la legislación. El declive del absolutismo de la Revolución Francesa en el siglo XVIII constituyó fehacientemente la institución del derecho administrativo.
Es así que encontramos en esta época dos sistemas en el momento del despliegue, entre ellos el Congrai, que significaba que se consideraba como un sistema anglosajón que no determinaba diferencias entre el derecho público y privado. Añadiendo lo que dicen nuestras compañeras, la historia del derecho administrativo se ha ido evolucionando al pasar el tiempo. Como podemos ver los primeros antecedentes del derecho administrativo se identifican desde los orígenes de las primeras civilizaciones. Como dice el autor George Bedell, todo país civilizado poseería un derecho administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas que rigen la acción de la administración. Esto nos trata de decir Georges Bedell como el origen de la administración es para controlar los abusos y excesos de las grandes empresas. Es entonces desde el Imperio Romano, los estados monárquicos absolutistas de la Edad Media y el periodo de la colonización de América, cuando tienen inicio las primeras instituciones y normas del poder político público, y que la doctrina cita ha sido el primer punto de partida de la creación de las leyes que los gobiernos debían cumplir con cierta rigurosidad y que normaban las relaciones entre administración y personas comunes, por lo que desde ese entonces ya estaba presente la noción del derecho administrativo. Aunque las limitaciones eran amplias, imperaba el estado de policía, ya que el poder de los monarcas era limitado. Por último, el carácter no obligatorio de las leyes de gobierno y la no positivización estricta de principios de gobierno en normas separadas y diferentes de las leyes que regían a los particulares es lo que los autores explican. Traza una línea clara que demarca esa etapa histórica del nacimiento del derecho administrativo. Y por lo tanto, la doctrina nombra este periodo histórico como un antecedente y no una parte propia del derecho. El carácter no obligatorio de las leyes de gobierno y la no positivización estricta de principios de gobierno en normas separadas y diferentes de las leyes que regían a los particulares. Es lo que los autores explican, tras una línea clara que demarca esta etapa histórica del nacimiento del derecho administrativo. Y por lo tanto, la doctrina nombra este periodo histórico como un antecedente y no una parte propia del derecho. Gracias.